Bueno, hablando de equipo docente, les presento al equipo docente de este módulo. El equipo está conformado por María José Alcázar, por Analía Racino y por Fernando Vado, y por mí, y obviamente la directora de la diplomatura, que es la doctora Claudia Torcomian, que dio la clase del módulo 1. Estamos muy contentos de que hayan participado en las actividades del módulo 1. La idea de esta primera parte del módulo 2 de este curso es introducirlos lo que se conoce como el oficio docente, el oficio de enseñar, y para ello pensaba importante recorrer un poco las intervenciones que ustedes han realizado en el foro, donde les pedíamos que sintetizaran del material del módulo 1, los desafíos que ustedes entienden como más prioritarios en cuanto a, bueno, esto del oficio de enseñar, de aprender en la universidad. En el módulo 1, como ustedes habrán visto, se hizo un breve recorrido a lo largo de la historia de la UNC, con el objetivo de contextualizar el oficio o nuestro oficio docente, y como una manera además de recordar algunos derechos conquistados a lo largo de la historia de la UNC, para así también defenderlos y repasar la importancia de esos derechos adquiridos a lo largo de la historia de la UNC. Como vimos en la clase y lo que hizo la doctora Claudia Torcomian, la UNC cuenta con una historia de más de 400 años, una cultura e impronta propias, no solo a nivel de la UNC, sino también de cada unidad académica, de cada facultad, de cada colegio preuniversitario. Y es una institución compleja, es una institución social compleja y permeable a todos los cambios que estamos, o que se están produciendo tanto a nivel local como a nivel internacional. Recuperando un poco sus intervenciones muy valiosas en el foro, la mayoría de ustedes y comparten con nosotros de que este momento, o que estamos ante un momento bisagra de la historia de la universidad y del mundo también, que no solamente representa un desafío para la educación superior, sino que también la concebimos en su mayoría como una oportunidad para innovar en lo que hacemos, que como todos estamos acá, tenemos cierta vocación por la docencia y queremos desarrollarla como profesión, y también una oportunidad para reinventarnos en ese sentido. Lo importante es que de manera conjunta, viendo todas las intervenciones y de dónde provienen los que cursan esta diplomatura, estamos en cierta forma construyendo el objetivo que tenía esta diplomatura, que es una comunidad de aprendizaje, donde no solamente intercambiamos lo que sabemos acerca del oficio de enseñar, sino también nuestras experiencias, nuestras preocupaciones, y algunas herramientas o prácticas que nosotros utilizamos en la vida universitaria. De esta forma nosotros favorecemos la reflexión y el intercambio de experiencia, y eso nos hace aprender a enseñar, más allá de cómo está planteada la diplomatura, que es un trayecto formativo destinado a estudiantes, graduados y docentes. Entendemos que esta comunidad de aprendizaje intercambia experiencias, saberes, y viendo las intervenciones en el foro, vemos cómo las disciplinas también marcan nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de intercambiar visiones, y eso es lo que hace rica esta diplomatura, que es un trayecto formativo del cual, que lo hacen personas que provienen de distintas disciplinas. Incluso también el diálogo entre estudiantes, ayudantes, alumnos, adscriptos y docentes con cierta experiencia, porque hay docentes nobles y docentes con más trayectoria. Eso hace rico y valoramos muchísimo el aporte que cada uno hace y las intervenciones significativas que hacen en el foro y en lo que planteamos desde la diplomatura. Creo que lo que es importante destacar también, que nosotros de alguna forma somos parte de algo que queremos cambiar o mejorar, que es esto de enfrentar los desafíos que tiene la universidad hoy, ya sea como ayudantes a alumnos, adscriptos o docentes, y esa es la principal reflexión que me llevo al leer todas las intervenciones realizadas en el foro. Digamos que así hoy en esta clase, así como en la clase de la semana pasada, intercambiamos
reflexiones y somos parte de lo que queremos cambiar. Y en ese trayecto vamos a adquirir competencias, vamos a adquirir herramientas, vamos a indagar sobre qué significa el oficio de enseñar. Y hoy, en la clase de hoy, Fernando Vado va a exponer sobre qué entendemos como oficio de enseñar. Este espacio de formación, que es la diplomatura, nos permite o tiene el objetivo de que sea una experiencia de aprendizaje y, bueno, que no solamente adquiramos herramientas, sino que también las pongamos en práctica y compartamos experiencias en el aula, experiencias que puedan enriquecer al otro y agregar valor a su propia trayectoria docente. Algo que es destacable remarcar en las intervenciones del foro es el importante rol que se le ha dado a la tecnología como principal desafío o a lo que caracteriza a la actualidad de la educación superior. Y no solamente la tecnología entendida como una herramienta, sino como parte de nosotros mismos, digamos. La tecnología es una forma que nos construye o construimos nuestras propias subjetividades a partir de la tecnología. Y eso creemos que es importante remarcar que la tecnología no solamente es una herramienta, sino que es algo que nos permite construirnos y reconstruirnos como sujetos y que forma parte de nuestra vida, no solamente de nuestras prácticas de enseñanza o nuestras prácticas de aprendizaje o cómo aprendemos, sino que forma parte de nuestra vida y la tenemos que tener en cuenta a la hora de formarnos como futuros docentes o como docentes si es que ya lo somos. Y pensar la tecnología como una oportunidad también, la inclusión de la tecnología en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, para, a su vez, resolver algunas problemáticas que tiene la educación superior hoy, como ustedes mencionaban en el foro, por ejemplo, facilitar el trabajo interdisciplinario, el intercambio internacional con otras cátedras, con otras universidades, para conocer cómo se aprende y cómo se enseña en otras universidades, que eso sin la tecnología quizás sería más difícil. Aprender del error, a partir de lo que decía la doctora Claudia Torcomán en la clase pasada, el aprendizaje por simulación, que son todas herramientas tecnológicas que a su vez nos facilitan resolver algunas problemáticas propias de la universidad, como por ejemplo, mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, retenerlos, reducir las tasas de deserción, por ejemplo, y facilitar esto del cursado en formato combinado, de cómo hacer que toda persona que quiere estudiar en la universidad lo pueda hacer, y facilitarles esto de el trayecto o la trayectoria estudiantil durante la universidad. Por otra parte, también adecuar esas experiencias de aprendizaje. La tecnología nos permite adecuar las experiencias de aprendizaje a la multiplicidad de diversidades que tiene el aula universitaria. Es decir, cada persona aprende de manera distinta y la tecnología nos permite crear experiencias de aprendizaje distintas para cada una de las necesidades de los estudiantes y recorridos distintos. Ustedes verán que, por ejemplo, en el aula virtual, ustedes pueden crear su propio trayecto, es decir, empezar por la clase, seguir por la actividad, como ustedes quieran, y eso también hace una frase que usan mucho los pedagogos, que es la forma también es el contenido, que cuando pensamos este trayecto formativo y reflexionamos y lo repensamos, cada cosa que nosotros les proponemos a ustedes como cursantes de la diplomatura es parte de esto, de mostrarles de que esta es nuestra forma o una propuesta que nosotros tenemos de cómo facilitar el aprendizaje de estos temas, que quizás no todas las personas que se inician en la docencia universitaria han tenido la oportunidad de formarse en docencia, y que desde la Secretaría de Asuntos Académicos intentamos que esta sea una experiencia de aprendizaje significativa y que les sirva, ya sea para comenzar un trayecto, para fortalecer la carrera docente o incluso para adquirir herramientas que les van a servir no solamente para ser docentes, sino también para ser profesionales. Bueno, en ese sentido los invito a comenzar este módulo que habla de eso, del oficio
de enseñar. ¿Qué significa el oficio de enseñar? ¿Qué podemos hacer o qué significan las competencias docentes? Y profundizar sobre algunas temáticas abordadas de manera introductoria en la clase de la semana pasada. Para ello, les voy a compartir un Menti, que es una herramienta que parece que les gustó, según las devoluciones que tuvimos de la clase, de la primera clase de la Diplo, donde ustedes van a seleccionar cuál de los siguientes aspectos relacionados al oficio docente, o a lo que nosotros conocemos como oficio docente, o pensamos que es el oficio docente, les gustaría que más se fomentara en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, ingresan a Menti, menti.com, y el código es 1362 46 89. Les cuento un poco las dimensiones o los aspectos que habíamos tenido en cuenta y que queríamos indagar un poco acerca de qué es lo que ustedes les gustaría que en la universidad se fomentara o se fomentara más, en primer lugar. Esto surgió mucho en las intervenciones del foro, retomando esas intervenciones. ¿Qué es lo que debería hacer la universidad en este contexto tan complejo y sabiendo que la universidad presenta múltiples desafíos? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer también a la hora de proponer espacios de formación docente y qué es lo que deberíamos fomentar desde estos espacios, que no son muchos, pero son entendidos también como un derecho que tiene el docente de formarse, no solamente una oportunidad, sino también un derecho de capacitarse y de ir desarrollando competencias que son necesarias en la actualidad. Entonces, pensando en los distintos aspectos, a ver cuál de todos piensan que es quizás el más relevante o el más prioritario o el que tiene mayor urgencia en ser desarrollado en la UNC. Uno de esos aspectos era la utilización de las TICs para enseñar, el trabajo colaborativo, que fue algo recurrente en las intervenciones del foro y también en la clase de la semana pasada, los criterios y dispositivos de evaluación, la gestión de la clase, que son cuestiones que también se pueden desarrollar, es decir, se pueden aprender, que eso es lo importante a destacar. Digamos, hay cuestiones del oficio docente que se pueden incorporar, que se pueden desarrollar, que se pueden fomentar, y algunos de los que habíamos seleccionado son estos. Seguramente todos son importantes o todos hacen al oficio docente, pero ustedes pensarán cuál es el que consideran más relevante. Por lo que se ve, está muy peleado entre la utilización de estrategias didácticas que motiven y posibiliten al alumnado aprender y el énfasis en la curiosidad intelectual y creatividad del estudiante, la promoción de la interacción y la participación. Bueno, estos serían los factores que al menos en el gráfico se ven como los prioritarios a desarrollar en esto del oficio de enseñar o el oficio docente en la UNC. Esto está vinculado también con lo que mencionamos en la clase 1 de la semana pasada, sobre la necesidad de no solamente que nosotros como docentes o como futuros docentes aprendamos a enseñar, sino que también seamos capaces de despertarle la curiosidad y de otorgarle a los estudiantes la capacidad de aprender a aprender. Porque en un mundo tan cambiante, con tanta complejidad en los problemas, en las temáticas que aborda cada disciplina, es importante saber que ese interés en aprender se puede llevar a la profesión para poder abordar estos problemas que justamente como profesionales tenemos el deber de resolver. Entonces, eso fue algo muy recurrente que se mencionó en las intervenciones del foro. Bueno, por lo que vemos, esas dos son los aspectos relacionados al oficio docente que más les gustaría que se fomentaran en la universidad. Motivar y posibilitar al alumno a aprender, que está relacionado con aprender a aprender, y el énfasis en la curiosidad, que en las clases se motiva al estudiante a ser curioso, a seguir aprendiendo. No solamente que aprenda a aprender, sino que continúe con esto del aprendizaje para toda la vida.
Por eso el programa de la Secretaría de Asuntos Académicos es formación continua, porque pensamos que lo necesario es una formación a lo largo de la vida, que no termina con el título de grado o de pregrado, sino que continúa y es nuestro deber como futuros profesionales o como profesionales seguir capacitándonos. Bueno, teniendo en cuenta estos resultados, no sé si a alguien más le falta intervenir en el Menti. Le doy la palabra a Fernando Vado, que es parte del equipo de la Secretaría de Asuntos Académicos y que junto con María José Alcázar y Analia Racino son parte fundamental de esta propuesta de enseñanza, que estamos muy contentos en proponer este trayecto formativo y que haya tenido tanta demanda. Y entendemos que esa es una necesidad que tiene, o una demanda específica que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, de proponer espacios de formación que aborden estas problemáticas, y seguramente están ansiosos en adquirir herramientas, en saber, bueno, ¿cómo hago esto? Bueno, para eso es la clase de hoy, para introducir a ver qué es este oficio docente y cómo nosotros podemos ir construyendo nuestro perfil docente, nuestras competencias, y bueno, así empezar con este módulo que es muy importante y que, bueno, les da el puntapié inicial para seguir formándose en esto de qué significa ser docente y cómo puedo ser o convertirme en el docente que no solamente la universidad necesita, sino que quiero ser o que considero relevante transformarme en ese docente, ¿sí? Bueno, le doy la palabra a Fernando Vado, entonces, que va a empezar con la clase del módulo 2. Y les recuerdo que estamos a disposición por cualquier duda o consulta. Bueno, y espero que esta clase les sirva. Y la devolución o la retroalimentación que ustedes pueden hacer a través de la tarjeta de salida de la clase 2 nos sirven para repensar la clase que tenemos planificada para la semana que viene, y es un insumo muy importante que lo utilizamos para nutrir esta propuesta. Así que bueno, los dejo con Fernando Vado y seguimos en contacto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenida a todos. Hicimos magia y estoy acá también, junto a Bárbara, aprendiendo siempre del oficio docente cuando hay incidentes críticos que ya vamos a conocer hoy. Es un placer estar con ustedes, estoy muy contento y feliz de que estén acá con ganas de aprender, compartir. Yo soy profe en Ciencia de la Educación, por lo tanto sabrán que este es uno de los temas que más me apasiona y que hace varios años, en tanto formación en la propia carrera como estudiante, fui haciendo ciertas orientaciones hacia entender el oficio docente y el oficio de estudiante, ¿no? Otro tema que seguramente más adelante estaremos abordando. ¿Vieron cuando la primera clase arranca pensando si van a participar o no? Bueno, les voy comentando que esta es una clase muy participativa, porque simplemente yo vengo a presentar algunas líneas de pensamiento y algunas líneas de interacción, y bueno, y la intervención de ustedes. Porque pensar la enseñanza, pensar el oficio, de la tarea de enseñar, no se resume en una clase de 1 hora, les voy adelantando, ese es el spoiler de esta clase, sino que se arranca, digamos, en distintos momentos de la vida. Ustedes, según el oficio y según el rol que vienen cumpliendo, estarán trabajando como ayudantes, adscriptos, tutores y otras figuras que la cátedra va convocando, y también tenemos acá la presencia de docentes que ya vienen trabajando en la universidad, en la educación superior, acerca de este oficio que es novedoso en tanto para quienes recién están iniciando y desafiante, complejo para quienes se van dando cuenta de que es importante aprender herramientas. Así que para comenzar me gustaría compartirles un videíto. Primero voy a hacer una pregunta. Quiero ver si pueden mandar una reacción, si me están escuchando o si se me escucha, porque a veces... bueno, ahí gracias Gabriela, gracias. Perfecto, se escucha. Vieron que uno siempre piensa si se escucha. Voy a compartir ahora un videíto y les pido que presten atención porque una vez que terminemos de ver, vamos a hacer una pequeña dinámica, una pequeña actividad. Por lo tanto, vayan registrando, recordando algunas de las imágenes que después vamos a retomar. Ahí voy a compartir pantalla.
Bien, ¿pudieron ver? Perfecto. Bueno, a partir de esto vamos a hacer la siguiente actividad. Nos vamos a juntar en grupitos para conversar acerca de algunas preguntas, que ahí ya se las pongo en la pantalla, en la presentación, que son preguntas que nos van a permitir comenzar a relacionar algunas ideas sobre el videíto, que no sé si han visto el título, que se llama El Artesano. Ahí ya tienen una pista importante, el alfarero, el artesano, que nos va a permitir también hacer algunas líneas que relacionen acerca de quiénes queremos ser, hacia dónde queremos ir y qué queremos aprender también en nuestro oficio. Con estas preguntas nos vamos a dividir en grupos. Van a tener más o menos entre 15 y 20 minutos para que vayan conversando, y vamos a poner a disposición un Padlet con estas preguntas para que vayan poniendo algunas palabritas, frases, oraciones. No hace falta hacer ningún desarrollo, que a ustedes les permita resumir algunas discusiones de ese grupo. Recurrimos al Padlet de alguna manera para poder registrar también cada una de sus intervenciones, y por ahí, si no nos da el tiempo, para que alguien o algún grupo se quede sin hablar. Así que pasamos los trabajitos en grupo y nos vemos en un ratito. ¿Cuánto tiempo, Fer, aproximadamente vamos? Si quiere, entre 15 y 20 minutos, así que directamente arranquen a trabajar con las preguntas, y en algunos minutitos antes que termine la sesión, van completando el Padlet. Ahí mandamos el link por el chat. Bueno, ahí vamos volviendo. Acá mientras tanto voy registrando las respuestas de ustedes del Padlet para poder avanzar con la presentación, y en la segunda parte de la clase poder relacionar algunas cuestiones que fueron saliendo, y también con algunos aportes de autores, teoría de la educación, perspectiva de la enseñanza, que para esta clase van a comenzar a brindar algunas pistas, allanar el camino para construir este oficio que ustedes hoy están demandando. Quiero decirles que estos espacios grupales también que hemos pensado, siempre virtualmente sabemos que hay ciertos márgenes de desafíos. Está pensado también lo que surgió en la clase anterior, cuando se han encontrado con la doctora Claudia Torcomian, acerca de encontrarse entre ustedes distintas disciplinas, distintas carreras, y sobre todo lo que aparecía lo último, que es poder comenzar a pensar estas prácticas interdisciplinarias, este encuentro con personas profesionales de otros campos, ¿sí? Creo que ahí el diálogo entre experiencias y conocimientos puede también brindar una alternativa importante para la enseñanza en la universidad. Ahí van volviendo, genial. Bien, ahí veo que están volviendo
están volviendo los distintos grupos. Bueno, para arrancar me gustaría preguntarles, en general, pueden ir poniendo unas palabras en el chat, pero si alguien quiere tomar la palabra, que resuma quiénes son los protagonistas de la historia, con quiénes se encontraron, quiénes serían estos personajes que han aparecido. Creo que esa respuesta es común en todas, por eso, si alguien quiere tomar la palabra, la podemos recuperar en representación de todas las respuestas. Y está el niño que toma la función de aprendiz en el video, y el maestro Tortuga, que, como su nombre lo dice, es el maestro. Es el que Muy bien, gracias Daniel. Ahí también Rodolfo comparte lo mismo, un maestro, un alumno, un aprendiz. Algo que seguramente yo les Yo pregunto... agregaría el objeto de conocimiento, o sea, lo que se está transmitiendo. Serían Muy bien, tres perfecto. participantes. Coincidimos con Federico, nuestro grupo de Sala 3 tomó como 3 también, el aprendiz o el alumno, el maestro y el conocimiento en sí mismo. Muy bien, perfecto. La Esto que técnica. dice acá Julieta, que estuvo trabajando con su grupo, voy adelantando un concepto que seguramente cuando estudien pedagogía didáctica van a conocer lo que se llama la tríada pedagógica, ¿no? Que incluye al docente, al estudiante y al conocimiento, una relación dialéctica donde cada una de las partes se transforma, se nutre, ¿no? Hace un rato Bárbara hablaba de esto, de pensar el contenido y la forma, eso se va relacionando también con estas ideas que van diciendo. En esto de maestro y aprendiz, ¿por qué reconocen esa figura? ¿Qué le hace, qué identifican que uno es el maestro y el otro es el aprendiz? ¿Por qué, digamos? Y nosotros lo que trabajamos en el grupo, Federico, es que vemos el maestro claramente que está atrás trabajando en su técnica y demás, y de pronto que hay un niño, un aprendiz, que por curiosidad, que la curiosidad misma, porque está barriendo en el video, o sea, no está tomando una clase ni nada de eso, y la curiosidad, su deseo de aprender o la magia que despierta en él ese maestro, es el motor que lo empuja a aprender, ¿no? El oficio. Muy bien, gracias Julieta. Y la siguiente, que es dónde y cómo se relacionan, ahí aparecía el tema del taller. Ese taller seguramente ya se va relacionando con esta palabra del módulo 2, que es oficio, ¿no? Un oficio que se da en un taller. Ahí el alfarero le va enseñando las técnicas, las herramientas, y ese lugar de relación tiene un espacio y un tiempo, ¿no? En esto que decían estos dos personajes, que el maestro y el aprendiz, van compartiendo en el taller. También aparecía ahí en sus respuestas que es un espacio de aprendizaje. También interesante lo que ya van relacionando con cuestiones conceptuales. Y lo último, que sí es muy diverso, que también responde a lo que ha salido en el Menti, es qué rasgos de la figura docente consideran que son significativas, valiosas. Alguien puso, por ejemplo, la autonomía, el acompañamiento, la confianza. ¿Por qué han pensado en esas palabras? ¿O qué pistas les permitieron reconocer que esas son actitudes o son prácticas de enseñanza positivas y significativas para esas escenas? ¿Algún grupo que quiera compartir? Lo que trabajamos nosotros en el grupo, no sé si quiere hablar otro, Federico. Yo ya hablé bastante. Sí, o si alguien no tiene un problema con el chat, con el audio, puede ir escribiendo en el chat unas palabras. Nosotros Anímense que lo más importante es la palabra de usted en este curso. Lo que veíamos era que en realidad no había una enseñanza de tipo curricular, o sea, el maestro simplemente le da la herramienta y el niño, el aprendiz, el deseoso de aprender el oficio, sin ninguna currícula, perseverando, intentándolo una, otra y otra y otra vez, consigue lograr su obra de arte, ¿no? Su propia obra de arte. Y ahí trabajamos dos temas puntualmente en nuestro grupo de la Sala 3, que uno fue el de la perseverancia o el de la curiosidad y el deseo de aprender, que es un poco el motor que lleva a aprender, y por otra parte, los distintos roles que puede tomar el educador, ¿no? Con un rol activo, con una currícula y demás, o simplemente el hecho de mostrar el estoy acá y vos con tu herramienta desarrolla el arte, ¿no? Muy bien esto que decís acerca de una obra, ¿no? O sea, a medida que el aprendiz se va poniendo a prueba, practicando, aprendiendo nuevas
nuevas herramientas y también nuevos conocimientos, va avanzando, digamos, en los distintos desafíos y pruebas. Yo traía este videíto puntualmente para trabajar de dos maneras. Una, para que ustedes puedan reconocer escenas del aula, del taller, donde seguramente ustedes en esta intención de iniciarse en la docencia van a querer, digamos, o se imaginan encontrándose en esa relación, ¿no? De estudiante, docente, un conocimiento para transmitir. Y también me interesaba poder hacer algunas relaciones con esto de cuando ustedes están trabajando o están hoy en día siendo parte de estos espacios de la universidad, ¿no? De la UNC, ya sea como ayudante, como adscrito, como tutor, como docente, docente Nobel que está iniciando. Entonces, esta doble relación de la escena, de este disparador, nos permite vernos en un momento de aprendizaje. Y también en algo que decía recién Julieta, en poder imaginarnos en distintos roles. La enseñanza tiene esto, ¿no? Que a medida que uno va incorporando y va ejercitando este oficio, va alentándose a asumir nuevos posicionamientos y también nuevos roles. Seguramente muchos docentes que hoy conocemos, que tienen una trayectoria larga y están trabajando en la universidad, han comenzado como ayudantes y hoy ya son titulares, son adscritos. O quizás tenemos otras personas que vienen de otros lugares de la UNC, por ejemplo, como la extensión, donde ya se ven trabajando en otras prácticas, en estas prácticas que posicionan, digamos, el conocimiento como un mediador, como un articulador de transformación y de herramienta social. Quiero que recuperemos de su intervención estas palabras que dijeron: actitudes, habilidades, identidad, obras, taller, y también una palabra que por ahí engloba todo, que son distintas cualidades, ¿sí? Distintas cualificaciones que puedo resumir en intereses, paciencia, motivación, libertad. Y esto nos hace pensar en algo muy importante, que es arrancar a decir qué es esto de enseñar y qué es esto de pensar el oficio. Me interesa que ustedes puedan relacionar a enseñar como un oficio porque implica prácticas. Y esas prácticas nos van haciendo ver, por ejemplo, que la tarea de enseñar tiene un componente importante del mundo artesanal. El mundo artesanal nos brinda de esta perspectiva nuevas formas de imaginarnos, nuevas formas de imaginarnos cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque los escenarios actuales nos estarían mostrando que quizás tener conocimientos, estrategias, técnicas y profesión no estarían siendo suficientes, o quizás a veces tenemos nuevos desafíos que hay que reconocer. El oficio, seguramente cuando ustedes reconozcan o hablen de la enseñanza, la docencia, van a encontrar que aparecen varias palabras al hablar, digamos, de la profesión, de la ocupación, de la vocación. Tomamos en esta oportunidad como un punto de partida, como vista desde un punto, a la enseñanza como oficio. Porque si pensamos a este lugar como un lugar que nos permite construir, revisar, también podemos ver que desde lo que somos, también nos hacemos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Pensar la docencia no solamente desde un ser de conocimiento, saberes, técnica, sino también reconocer que hay un margen o hay otro espacio que se llama el saber hacer. Ese saber hacer, que es un espacio privilegiado, como ustedes recién decían, el espacio de aprendizaje, nos permite ponernos a prueba, probarnos, experimentar, recrear distintas escenas, distintas situaciones de clases, ya que seguramente en cada taller, por ejemplo, si traigo en cada aula, en cada experiencia que tengamos de formación, seguramente los estudiantes, el otro con el que me encuentro, me genera nuevas formas o nuevos desafíos de poder brindar una clase donde yo pueda transmitir lo que quiero. Es importante pensar que también y decir que el oficio de enseñar se distancia un poco de esta idea del técnico o la idea del tecnócrata. Alguien que va a un lugar, da una clase, vengo acá a aplicar todas las técnicas y va a salir de manera perfecta. No estamos pensando quizás en definir quién es el buen docente o quién es el mal docente o cómo ser solamente exitoso. No es la idea de este espacio. La idea de este espacio es que ustedes puedan reconocer que este camino que están iniciando les va a implicar ponerse a prueba, probar. Hay muchos autores que hablan de esto, que hablan de la docencia acerca como de poner el cuerpo. Y en poner el cuerpo es donde yo me expongo,
expongo, digamos, mis conocimientos y también dejo de decir no solamente lo que sé, sino también quién soy. Hay autores que nos permiten reconocer también que el oficio es una integración en un concepto amplio, no solo del pensamiento o de los conocimientos formalizados, pedagógicos, didácticos, sino también que reconocemos a la experiencia y al lugar de la experiencia como una productora de conocimiento en el campo profesional. Yo les pregunto, ¿alguien de acá se dedica a la artesanía? ¿Hace algún tipo de oficio? ¿No? Bueno. Sí, a mí me gusta pintar, pero no artesanía, no. A ver, ahí, a mí me gusta pintar, pero no artesanía. Bueno, pintar. ¿Y qué? Pintar. Sí, cerámica, por ejemplo, y tejer, cantar, un montón de cosas. Bien, cantar, carpintería. Bien, entonces ese oficio, por ejemplo, si yo le dejo ahora una receta, una fórmula de algún tipo de actividad, ¿con eso ustedes van a poder tener el mejor resultado o qué quizás van a necesitar? Práctica. Claramente. Práctica. Muy bien, la práctica. Varía también. Exactamente. Y en eso de la práctica, alguien decía en el PALDE, practicar a prueba y error. Nosotros cuando decimos pensar al oficio de manera integral, estamos dando una mirada más holística, una mirada más integradora acerca de que el docente, a medida que avanza en su recorrido, incorpora herramientas, crea conocimiento, produce, y esa producción hay que ponerla en juego y hay que poder recuperarla. Esa también es una invitación importante. No estamos diciendo solamente esta categoría para decir con la práctica alcanza, sino que estamos diciendo que el docente, como se conoce, como dice una autora, es un agente curricular activo, es un agente activo curricular. ¿Qué significa eso? Que con sus saberes construye otros, y cuando construye, también va abriendo nuevos horizontes. Nuestra invitación es que esos saberes que ustedes, en los distintos escenarios donde están trabajando, hoy en día, yendo a conocer lo que es esto de la docencia, con el espacio, con el equipo, quizás o en el territorio también, reconozcan que ya van incorporando nuevos saberes. Esta perspectiva del oficio tiene como, podemos resaltar, digamos, que hacer docencia también implica una formación en el hacer. ¿Y por qué esa formación en el hacer es importante? Porque esto de innovar en la educación, de traer nuevas obras, como decía recién Julieta, hace que yo pueda reconocer qué estoy haciendo. La enseñanza y el oficio de ser educador no nos deja trabajando con un material inmóvil, con un mármol, con madera, quizás con agua, con pintura, con témperas, sino que estamos trabajando con personas. Y ese encuentro con el otro, como bien decía, hace que no solo tengamos que reconocernos a nosotros mismos, a nuestro lugar, desde el lugar que hablamos, sino que también tenemos que reconocer el lugar del otro. Porque la enseñanza, este proceso de enseñanza y aprendizaje, no solamente poniendo como ejemplo, por ejemplo, prácticas de enseñanza en la universidad, no consiste solamente en que yo doy una clase, explico y fue suficiente, sino que también el lugar del otro me interpela porque el aprendizaje condiciona mi propuesta. Imagínense que si uno no hace quizás una mirada interna de cómo voy ejercitando, cómo voy encontrándome en el aula, probablemente uno pueda reforzar errores que no se da cuenta porque no se pone a indagar acerca de eso. Y quiero decir que cuando nosotros decimos pensar la enseñanza como oficio, ese pensar no es simplemente una actividad cognitiva de cuál es la definición de enseñanza, sino que ese pensar, en las clases siguientes, ustedes van a estar trabajando de un enfoque, de una herramienta teórico-metodológica que es la reflexión. Pensar reflexivamente la enseñanza. De hecho, en esta primera aproximación que estamos haciendo, cuando decimos pensar la enseñanza, ya no estamos ubicando o intentando estar en un espacio de docente reflexivo, ¿sí? Ese docente reflexivo
que mira sus prácticas, vuelve sobre eso que da, se preocupa y se ocupa por generar nuevas instancias de mejora, puede lograr, digamos, avanzar en distintos escenarios en los cuales hoy la complejidad nos está demandando, ¿no? Y este curso 1 se llama Iniciación en la Docencia Universitaria. Algo que acá me gustaría hacer y decir es que no hay que imaginar que la docencia va a arrancar, o la práctica de enseñanza, o su primera experiencia va a ser la primera clase que den cuando asuman o tengan que ser parte de una cátedra con profe asistente, titular o adjunto, sino que la docencia, o quizá esta aproximación a lo que estamos diciendo, ya se está dando en los distintos espacios donde están. Y esta pregunta que yo le estoy haciendo acá, o que intento mostrar, que es ¿dónde se construyen saberes de oficio?, ubica a la formación y ubica a esto de acercarse al maestro, al aprendiz, como decían en sus intervenciones, va imitando, va viendo qué hace el otro bajo prueba y error. Es que estas prácticas de formación por las cuales ustedes están transitando en la universidad ya les va dando cierta identidad, les va mostrando algunos horizontes acerca de qué es esta profesión donde quieren estar y donde quieren compartir. Me gustaría preguntarles, según, digamos, los distintos roles que están ocupando, ¿me podrían contar, por ejemplo, qué mini tareas, experiencias están teniendo en algunos de estos lugares que aparecen acá? Por ejemplo, la cátedra, en el lugar de extensión, siendo adscripto, investigando. Algo que ustedes puedan relacionar, por ejemplo, con el oficio de enseñar. O también con su espacio de trabajo, ¿no? A veces, antes de ingresar a un espacio formal de cátedra, por ejemplo, vamos tomando otros escenarios donde nos encontramos en esto de enseñar un contenido, de encontrarnos con algunos alumnos, ¿no? Yo puntualmente soy médica cirujana, especialista en pediatría, y estoy como docente de los alumnos de la práctica final obligatoria. Yo soy de General Cabrera, interior de la provincia de Córdoba, y los alumnos de la carrera de medicina tienen su último año la práctica final obligatoria, 6 meses es teórica y 6 es práctica. Se van a rotar a un hospital determinado. Nosotros recibimos alumnos rotantes en nuestro hospital y ejerzo la parte de docencia ahí. No obstante, repensando la enseñanza y tomando un poco tu concepto, Federico, en cada acto médico quizá también desarrolla la enseñanza, ¿no? Desde el momento en que yo hago pediatría, como les decía, explicarle de pronto cómo se cambia el pañal o cómo se cura el cordón umbilical de un recién nacido a una mamá en su primera consulta, es un acto de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Mutuo. Gracias, Julieta. Ahí levanta la mano Daniel. Sí, yo fui ayudante ad honorem por mucho tiempo en la cátedra de química física y siempre daba las mismas clases, que era química física. Tienen varias, pero justo es el nombre. Y a los alumnos se les dificulta mucho una cosa que se llama adiabática, que es muy complicado de explicar acá, pero es incluso más complicado para los alumnos que tienen todo el quilombo en la cabeza. Ahora, también hago prácticas de investigación y en esas prácticas me cruzo también con muchos profesores que dan la misma materia que yo o la dieron en su momento. Y hace un par de semanas, estuvimos hablando con uno y me dice, bueno, vos vas a exponer esto. Sí, voy a exponer esto. Bueno, los chicos generalmente tienen un problema con esto de lo diabático. Entonces voy a explicarle con plata. Que si vos tenés esta cosa, entonces vos estás dando plata y recibís plata. Pero si vos tenés algo adiabático, entonces estás dando plata y no estás recibiendo nada de plata. Entonces fue un ejemplo bastante bueno que me hizo entenderlo desde otro punto de vista y que sirve mucho para darle a los chicos, porque si vos le vas con química cruda y dura, es muy complicado de hacérselos meter si no entienden el tema. Pero con estos ejemplos que te dan colegas que han hecho, ya han tenido experiencia y ya saben ejemplos más didácticos,
es mucho más fácil. A mí me encanta lo didáctico. Yo siempre juego con la química y los globos y payasos. Entonces esto, por ejemplo, a mí me ayuda un montón. Ahí Julieta. ¿Escuchamos? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo Julieta. soy profesora asistente en la Facultad de Ciencias Químicas. Yo inicio la docencia siendo ayudante alumno. Y bueno, en ese momento es como que presenciaba clases de varios profesores, entonces como que al momento en que yo asumo como profesora asistente, fui tomando herramientas y copiando, por así decirlo, de los distintos profes que había, de los cuales había sido ayudante. Y después también estudiando y demás, como que uno va encontrando sus herramientas o, qué sé yo, en la primera clase explica, vos ves que los chicos no la entienden, empezás a buscarle la vuelta y a la segunda comisión ya le encontraste la rosquita, a ver, bueno, de esta forma lo entienden mejor. Entonces como que estás todo el tiempo aprendiendo incluso de los alumnos, porque después de una primera clase vos ya sabes a dónde falla o dónde les cuesta más. Entonces para el segundo turno vas haciendo esos pequeños cambios y vas aprendiendo junto con los chicos, digamos. Vas mejorando la clase aprendiendo de los propios alumnos. Y después, bueno, también hago investigación y bueno, y la docencia ahí es todo el tiempo, con los compañeros, con los chicos más nuevos, sean o no del grupo, del mismo grupo de investigación. Y por ahí un poco como decía Julieta, también hacemos docencia en nuestras casas. Entonces, bueno, yo soy mamá y estoy todo el tiempo enseñándole a mi nene, esto sí, esto no, esto es así, esto es así. Entonces, como que la docencia es algo cotidiano. Por ahí nos encerramos solo dentro de las universidades, las escuelas o los espacios de enseñanza, pero hacemos docencia todo el tiempo. Y bueno, a veces de la cotidianeidad uno se da cuenta y dice, esto lo puedo aplicar en el aula. Mira, me pasó esto, mira qué buen ejemplo para explicar tal tema en el aula. Y bajarlo a Docencia y aprendizaje, o sea, claro, que va y viene. y bajar las cosas me cuesta muchísimo, porque yo no tengo nada de pedagogía, me cuesta muchísimo, pero bajar lo académico a lo cotidiano resulta impresionante, o sea, te cambia al 1000% una clase. Me resulta así súper difícil porque no tengo las herramientas, por eso estoy acá también. Pero bueno, es así, y súper agradecida de poder estar. Gracias, Julieta, por traer el lugar de los estudiantes también como en la interacción con los estudiantes como un lugar de aprendizaje. Eso es importante para lo que vamos a ver en un ratito. Acá voy leyendo el chat también que alguien trae a colación la experiencia laboral como un lugar de poner en prácticas conocimientos. Otra persona, acá Gabriel, nos comenta de enseñar matemáticas con un programa web. Bueno, desafiante. También los entornos virtuales como otros lugares y otros escenarios, territorios para pensar nuestras prácticas. Y le doy la palabra por último acá a Guillermo, así continuamos. ¿Qué tal? ¿Se me escucha ahí? Sí, se te escucha. Genial. No, yo coincidir con las dos compañeras anteriores. Desde mi rol, bueno, yo soy estudiante de enfermería en la Universidad Nacional de Córdoba y además soy ayudante alumno y me siento muy identificado con lo que dice la compañera médica en la cuestión esta de que en cada acto de cuidado uno tiene que hacer uso de herramientas de la docencia siempre y más desde el posicionamiento teórico que tenemos acá en la universidad, ¿no? Esta cuestión de que el otro tiene que tener un rol más protagónico que nosotros los futuros profesionales y en nuestro caso los estudiantes, creo que es algo que tenemos pendiente, digamos, de que esa docencia y esas herramientas que estamos charlando hoy también puedan ser tomadas, digamos, en estas profesiones que son esencialmente educadoras, digo, para mí los y las enfermeras son educadoras en esencia, entonces creo que desde ese lado es importante. Y desde mi rol como ayudante de alumno, por ahí la cuestión esta de a dónde se construyen estos saberes de oficio es acompañando la práctica. Nosotros estamos teniendo un gran avance en lo que es la curricularización de la extensión, entonces poder ir a donde está el territorio, donde están las comunidades, y uno aprende más del otro que las comunidades terminan aprendiendo de nosotros, ¿no? Y entonces desde nuestro rol de ayudantes de alumnos, por ahí aprendemos de los docentes, aprendemos de los compañeros que estamos acompañando, aprendemos del territorio, de las comunidades. Creo que no es algo, yo lo decía en el grupo hace un ratito, el aprendizaje tiene lugar en cualquier lugar, digamos. O sea, no escapa de las aulas, escapa de los espacios académicos.
Creo que ese aprendizaje se puede dar en cualquier lugar donde haya una persona con ganas de aprender, con la intención de aprender, y alguien dispuesto a transmitir el conocimiento, pero no solo transmitirlo, sino habilitar la construcción de ese conocimiento, ¿no? Para que sea realmente significativo. Y bueno, nada, un poco eso, lo más significativo, y después en la ayudantía con todas las tareas que uno tiene, ¿no? Por ahí la revisión bibliográfica, el poder elaborar clases, actividades y demás. Siempre, por lo menos, lo que yo noto, la impronta desde mi experiencia, es el otro, ¿no? El estudiante como el centro del estudio del docente, más que la docencia en sí, sino que, bueno, que la vara que tiene que medir el éxito, digamos, de un docente es el impacto que uno tiene en los y las estudiantes. Así que eso. Estás muteado, Fer. Perdón. Rescato de lo que decía Guillermo para ir sumando unos componentes que ahí recién mencionaba Julia, el lugar de los colegas, ¿sí? Otros actores en estos escenarios que nos van enseñando, brindando, compartiendo saberes de oficio. Esta pregunta quiero que se la guarden porque la van a trabajar en la actividad asincrónica que viene después de la clase, sobre pensar cuáles son los oficios, saberes de oficio, perdón, que ustedes ya han ido incorporando, apropiándose, construyendo, reconstruyendo. Alguien decía recién que a medida que uno se encuentra con una escena, creo que decía Julia, esto de buscarle la vuelta según este desafío que se presenta, quizás no entiende el tema y repienso y voy viendo, vuelvo a mi casa, me quedo pensando. Esas pequeñas intervenciones que vamos haciendo y que después nos hacen reflexionar, ya son formas de avanzar en lo que queremos lograr. Es importante, haciendo un poco de relación con lo que decía anteriormente, cuando pensamos en este docente reflexivo, que reconoce sus prácticas para poder mejorar, no necesariamente estamos diciendo que se ponga a escribir, que se ponga a analizar por 2 horas, sino que quizá en el auto se acuerda que, che, mira, esto me fue bien, lo puedo incorporar como una variable para la próxima clase, y va reconociendo esas pequeñas pistas que hacen que nuestras prácticas vayan mejorando. El saber de oficio también nos permite reconocer que hay posibilidad de mejorar. Eso es re importante, ¿sí? No quedarse solamente con una ritualización de las prácticas o de nuestras actividades en el aula. No porque vi que un docente enseñó así, es la única forma, es la única manera, sino que noto y veo en cada una de mis clases que hay cosas para mejorar y lo puedo hacer. Eso ya es un puente enorme a pensar las prácticas educativas. Y ni hablar en la universidad, donde estamos en un momento donde mejorar, practicar, probar, seguramente va a ampliar los márgenes de trabajo colectivo. Pasamos al siguiente para ir yendo a un tema. Estos temas los tienen en los apuntes, pero quiero recuperar acá algunas cuestiones que nos hacen pensar acerca del oficio docente. Ya fui adelantando que cuando hacemos docencia, no trabajamos con un material que no habla, trabajamos con una persona, trabajamos con personas que tienen expectativas, tienen sueños, tienen intenciones, tienen historias, y por lo tanto el oficio docente tiene una dimensión ética. Esa dimensión ética es ese compromiso para que el otro pueda apropiarse de lo mejor que uno puede brindar. Uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? O sea, a medida que uno va avanzando en su trayectoria docente, seguramente va mejorando las alternativas para cada una de las demandas que tienen los estudiantes. Pero quiero que se queden y que resalten que la docencia tiene una dimensión ética. El otro me interesa, me tiene que importar, y en esa importancia me preocupa su bienestar. Y se relaciona con el último que dice actividad política. Uno está formando futuros ciudadanos, profesionales. No quiero decir que la docencia está formando futuro ciudadano acá a 20 años, entonces, o de acá a 5 años cuando termine la carrera. No, las pequeñas acciones en cada clase, en cada encuentro, puedo facilitar pequeñas maneras de que la otra persona pueda desarrollarse profesionalmente. Quizás una persona se va a una clase pensando, se queda con una pregunta, recupera lo que ustedes dijeron, se va con una pregunta que los hace pensarse en el campo profesional, ¿no? Como vengo diciendo. Eso ya son pequeñas intervenciones que nos
permiten avanzar hacia esta dimensión y compromiso con el otro. Otra cuestión que me gustaría rescatar, porque ha aparecido en el Padlet, es esta relación de que la docencia es un trabajo concreto. Yo cuando voy al aula, no solamente expongo un contenido, expongo quién soy. Hay un autor que habla esto de cancelar las fronteras entre lo que sabemos y somos. Porque cuando yo me doy una clase, expongo, pero también me expongo de acuerdo a quién soy, de acuerdo a lo que opino. Pongo en juego habilidades que me permiten poder conectar, vincularme con el estudiante. Este trabajo concreto de que cada docente use sus habilidades personales, tomando estos planteos que nos hace Tenty Fanfani, un sociólogo que ha trabajado mucho acerca de la reflexión de la construcción del oficio docente, es que estas habilidades no son enseñables, es decir, no es que yo les entrego una hoja, también una fórmula, y ustedes reciben las mejores 30 habilidades personales para aplicarlo mañana, sino que estas habilidades hacen y son cualidades, es una identidad propia del docente. Dice Gloria Edelstein, que es una pedagoga muy, muy estudiada en nuestra universidad, acerca de los estilos docentes. Cada docente le da una impronta, suma o incorpora, digamos, cualidades que a la otra persona le permite poder entender y conectarse con el conocimiento. No hay que perder de vista de que la docencia es una profesión, es una actividad especializada. Y voy adelantando un concepto con el que se van a encontrar en uno de los textos de Zabalza acerca de la doble identidad del docente universitario. ¿Qué significa eso? El docente universitario combina su profesión, es decir, es un muy buen químico, un excelente investigador que después va al aula. Y para el aula también necesita saberes específicos, saberes que hacen parte de esto que ustedes están quizás andando y buscando, que son herramientas pedagógicas y didácticas. Dar cuenta que ese docente universitario tiene un conocimiento técnico, formado, especializado, y que cuando va al aula también necesita reconocer ese escenario como un lugar donde tiene que aprender. Hoy Bárbara nos decía que hay que saber que la formación, que la docencia es una formación permanente. Todo el tiempo nos estamos formando y podemos encontrar herramientas, estrategias, habilidades que nos permitan avanzar. Y dejo solamente una palabrita acá, que también se utiliza mucho cuando pensamos o cuando nos referimos a la docencia, que es este profesional clínico. Se compara con el médico, es decir, que no es un profesional que solo va y deja una receta sin saber lo que está pasando, sino que reconoce con quién está trabajando, reconoce al otro, hace un análisis de la realidad. Es un trabajo contextualizado. Esto nos permite ver que las prácticas docentes son prácticas situadas y contextualizadas. Cada vez que vamos al aula, nos encontramos en un lugar, en un tiempo en particular, en una institución particular que tiene su historia. Nos encontramos con estudiantes particulares, singulares, que tienen características que nos permiten poder pensar mejores enseñanzas. Como el oficio docente también se dice, pensar mejores obras de enseñanza. En esto de que no solo voy y digo algo, sino que también reconozco quién es el otro. Pasamos a la siguiente para decir algo importante en todo esto, sobre todo en la docencia universitaria, en este espacio que es la universidad. Cuando nosotros nos preocupamos y decimos e insistimos en esto de que la enseñanza nos permite generar márgenes de inclusión, es porque el desafío de mejorar nuestras prácticas también impacta en el estudiante. Yo acá, en esto de decir qué factores de inclusión, exclusión, en sentido amplio, se dan en los escenarios educativos, en los escenarios académicos, me gustaría preguntarles, es una pregunta muy abierta, quizás que llevaría más tiempo, ¿cuáles que ustedes consideran que son acciones, son decisiones de los docentes que favorecen el acompañamiento? Hoy Guillermo decía, en esto de acompañar las trayectorias, en acompañar al estudiante, ¿qué cualidades de un docente ustedes creen que impactan en esa inclusión del estudiante en la universidad, por ejemplo? ¿O qué experiencias tienen que ustedes ven que esos distintos saberes de oficio, esas distintas maneras de hacer, de trabajar, pueden acompañar y pueden potenciar la inclusión de los estudiantes en las aulas universitarias?
brindar generosamente lo que uno sabe. Bueno, en mi caso yo enseño en kinesiología, colaboro en una cátedra y yo veo que se ponen contentos cuando me preguntan cosas y sienten esa generosidad. Gracias, Ana. La generosidad, la actitud, los rasgos que también seguramente pueden reconocer con el videito que veíamos. Gracias por la palabra generosidad, ¿sí? Esto de transmitir el conocimiento desde la profundidad y mi intención de que el otro pueda aprender y pueda desarrollarse profesionalmente. La libertad de que la libertad de que el aprendiz lo haga a su modo, sabiendo que tiene detrás un soporte desde lo científico hasta lo amoroso, lo empático. Gracias. Ahí voy leyendo también calidad, atención, acompañamiento, generar un ambiente donde se puedan compartir saberes, intercambio, aprender, paciencia, mostrar nuestra vulnerabilidad. Fíjense que eso viene a colación de saberes de oficio. Sabemos que no sabemos todo y que estamos aprendiendo y construyendo todo el tiempo mejores herramientas. Interactuar, pasión, muy bien. También la verdadera escucha activa y que te den lugar para hacer el rol protagónico, porque siempre nos dicen que nosotros somos los creadores de nuestro propio aprendizaje en conjunto y acompañamiento, pero tiene que haber también un espacio donde ellos te permitan. Yo soy estudiante, yo antes alumno, y veo de los dos lados también, y por suerte tengo profesores que sus perfiles son esos profes que te escuchan realmente, y digo, hoy ojalá todos fueran así, que te escuchan, que te miran al ojo y te escuchan, eso es fundamental, crea un abismo de diferencia. Gracias, Florencia. Había alguien que tenía levantado la mano, justo se me fue, Eric. Sí, justo iba a aportar eso mismo, esto de ponerse en el lugar del otro, y qué valioso que es entender que hay conocimiento previo de parte del estudiante, y que este conocimiento también es muy valioso en ese proceso, y que en esto construimos juntos, es decir, no como dueño del saber, no el docente como el dueño del saber. Y cuando esto se logra, cuando esa conexión se logra con el estudiante, es fantástico. De hecho, a mí me ha dado muy buen resultado. Y yo estoy en la parte de extensión en las capacitaciones de lengua de señas. Ajá. Gracias, Eric. Voy leyendo las últimas intervenciones acá que llegaron. Humildad, sin juzgar, tratar con futuros colegas, empatía, transmitir, valorar, habilitar espacios de escucha. Creo que esto de pensar la centralidad de la tarea docente es importante para que ustedes reconozcan que las intervenciones que están haciendo tienen un impacto en el otro. Y ese impacto es importante no perder de vista. Muchas veces los gestos, las cualidades que hoy venimos mencionando, estos pequeños detalles hacen la diferencia. Y van a encontrar en Zabalza que habla del profesional docente como persona. Persona que haciendo otras relaciones con el oficio docente, en ese hacer también pone un sentimiento. Reconocernos que cada vez que estamos en el aula, cada vez que nos encontramos con el otro, tenemos ciertas expectativas, ciertas maneras de presentarnos, ciertas maneras también de conocer y conocernos y conocer al resto, que hacen que nuestra subjetividad también genere otras formas de poder acercarnos a nuestros estudiantes. Creo que la permanencia es un tema importante para discutir. En esta clase no vamos a avanzar sobre eso, pero hoy en día la permanencia en el oficio de ser estudiante también involucra al docente, ¿sí? Un docente que se preocupa de que todos puedan terminar la cátedra, que brinda herramientas brinda estrategias, al ayudante también que ocupa ese lugar importante de mediación, de vínculo y comunicación. Alguien decía hoy en el chat también, hace un ratito, de generar distintos recursos y estrategias para reconocer la diversidad que hoy se presenta en el aula. Y ahora en la siguiente, esto lo puse para retomar algunas cuestiones que ya se hablaron en la clase anterior, que cuando decimos esto de una innovación permanente en nuestro rol, es porque hay nuevo espíritu de época, nuevos contextos, nuevos escenarios, que hacen que el docente tenga que elaborar estrategias que reconozcan alternativas posibles. Hay alguien que en la clase anterior, presencial, decía esto de, bueno, ¿cómo puedo transmitir? Porque quizás no
nadie me está escuchando, quizás faltan mucho, quizás tengo clases virtuales. Eso es importante, porque hoy la virtualidad es un nuevo desafío en este rol. De hecho, les voy adelantando que esto les cuento como en el detrás de escena, que pensar una clase de docencia virtualmente para mí también fue un desafío, y hace 3 años atrás creo que hubiéramos estado trabajando esto de manera distinta. Y eso nos llega, y eso nos interpela, y eso nos genera distintas nuevas formas de generar, digamos, generar recursos que nosotros mismos también vamos ensayando y probando. Este desafío de pensar el rol hace también que tengamos que reconocer algo que es muy importante, que es la formación continua del docente. No se preocupen por no saber todo. No estamos diciendo en ningún momento que cuando lleguen o cuando estén trabajando en el aula, en la universidad, tienen que saberlo todo. Al contrario, pueden buscar herramientas, pueden buscar espacios donde se formen. Y retomando lo que decía también Guillermo, la importancia del trabajo colectivo. Los docentes en la universidad no trabajamos solos. No es que solamente el estudiante se encuentra conmigo y con eso terminó, sino que formamos parte de una formación integral. Aportamos desde un lugar un pequeño recorte de la carrera, desde lo que nos permite el plan de estudio, y ese trabajo colectivo es importante poder presentarlo como una manera de construir conocimientos, porque al interior de cada cátedra, de cada experiencia, ustedes seguramente van diseñando recursos, van generando, esto que decía recién María Julia, buscarle la vuelta, y eso de buscarle la vuelta, por ejemplo, es importante, que cuando nosotros, como equipo profesional colectivo, como espacio de una cátedra, de una carrera, podamos transmitir, podamos interactuar, que reconozcamos que los otros colegas o personas de otras universidades también están produciendo conocimiento. Reconocer el lugar de generador y productor de conocimiento al docente universitario. Y agrego acá una palabrita que lo van a trabajar en las clases siguientes con el profe Gabriel, que es las notas distintivas de la docencia. La docencia se caracteriza, y podemos decir que es una parte inherente, su complejidad. Las prácticas docentes son complejas porque los docentes no solamente trabajan en torno al conocimiento, sino que también tienen que asumir otros desafíos que son institucionales, condicionantes que son nacionales, provinciales, y eso que nos sucede en el aula hace que el docente, a medida que va realizando sus prácticas, su oficio, tome decisiones en la inmediatez. ¿Qué significa eso? Vos planificaste una clase, quizás hubo paro de colectivo. Pongo un ejemplo que suele suceder en la universidad. Eso hace que yo tenga que repensar mi clase sobre eso planeado. Cuando nosotros hablamos de que el docente reconstruye, construye, innova sus prácticas, hablamos siempre de que el docente tiene un plan. No estamos diciendo que tiene que improvisar todos los días, sino que sobre esa decisión de mi clase planificada, yo tomo decisiones que son de la inmediatez. Son decisiones que responden a un momento en particular donde lo que a veces propongo, lo que digo, decido, habla más de mi subjetividad que quizás de la decisión objetiva. Esto de la inmediatez a mí me permite recuperar esto que decía recién, a la docencia y al docente reflexivo, porque muchas veces en esto de tomar una decisión en el momento no nos damos cuenta de que estamos tomando estamos dando una respuesta que no se corresponde quizás a una manera en la que pensamos las clases. Por ejemplo, queremos desarrollar pensamiento crítico en el aula, y nuestro modo, o lo que estamos ahí generando, participando, hace que no se condice quizás con el concepto que estamos dando. Y también recupero acá de los desafíos del rol esto de leer el mundo, leer el escenario, ¿sí? Leer los desafíos que tengo, recuperar la importancia de este docente como agente activo. Es un sujeto que en todo momento está pensando, ideando, no es que va al aula, como decíamos, y solo aplica técnicas. Y esto me lleva ahora a la siguiente diapositiva, que es pensar, más allá, digamos, de cuestiones que uno puede decir, capacidades, estas son las 100 capacidades del docente, pensar en cuáles son las capacidades que hoy la universidad, que hoy mi cátedra, que hoy el espacio donde estoy, me desafía a construir y desarrollar. ¿Qué saberes nuevos
tengo que aprender? ¿Qué saberes nuevos puedo compartir de los que ya sé para que la otra persona pueda mejorar su práctica, pueda fortalecer distintas habilidades y fortalezas? Brevemente, si alguien quiere comentarme qué le hace pensar esto de cuáles son las nuevas capacidades de desarrollar en los espacios donde están. Pensando situadamente en la cátedra de ustedes, por ejemplo, pensando en algún lugar donde están transitando esa extensión, algún espacio que no necesariamente es la materia. Capacidad autocrítica, gracias Melissa. ¿Pueden habilitar el micrófono? Ahí, profe Lu, que te veo con la mano levantada. Sí, yo pensaba en esto de formar en competencias, que es, bueno, integrar los saber ser, saber hacer, saber conocer, que es algo, por lo menos en lo que yo me he formado diferente, o sea, de forma clásica, y poner en juego estas capacidades, estas habilidades en situaciones de integración, situaciones contextuales, bueno, la verdad que es algo que me interpela y me desafía muchísimo. Gracias. Voy leyendo: transmitir conocimientos, contenidos didácticos, nuevas tecnologías, aplicaciones, actualización, mostrarle dónde van a poner en práctica los conocimientos que le estamos enseñando. Esto de buscar otros espacios de práctica innovadores acorde a la realidad, bien, esto es la importancia de leer la realidad, ¿no? Que decíamos recién, estar atento a las pistas, a los signos de los nuevos tiempos, replantear contenidos, bien. Bien, ahora en el siguiente momentito, quería comentarles que todo el tiempo cuando hablamos de competencias, habilidades, actitudes, saberes, nos estamos refiriendo siempre a que el docente universitario necesita ser un profesional competente. Cuando decimos profesional competente, estamos reconociendo que se necesitan competencias específicas. ¿Qué significa eso? Que al momento de encontrarme en las demandas actuales, que me implica la cátedra, que me implica la universidad, yo puedo dar cuenta de alguna expertise, de algún espacio concreto donde pueda mostrar que tengo herramientas que pueden mejorar esa inmediatez que decía anteriormente. Acá tomo algunas palabras, algunas competencias específicas que dicen algunos autores acerca del docente universitario. Las primeras, que son de Zabalza, que es el autor que va a tener el aula virtual, ahí veía una pregunta recién, habla de que el docente cada vez necesita mejorar y pensar sus prácticas de planificación de la clase. Es decir, planificar reconociendo metodologías, reconociendo formatos. No solamente, si bien es un formato que se utiliza mucho en la universidad, que es la clase magistral, también reconocer el trabajo en grupos, por ejemplo, habilitarse a intercambio con el estudiante, recuperar sus voces, y también, por ejemplo, algo que ustedes habrán escuchado, estas nuevas formas de aprendizaje, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, basado en estudios de casos, ¿sí? Ir como buscando nuevos formatos que nos permitan adaptar nuestros conocimientos a las nuevas demandas de los estudiantes. También, que ya hoy Bárbara le dedicó unos minutos importantes a hablar esto de las nuevas tecnologías como un manejo didáctico. Cada vez la universidad se está abriendo a estas nuevas formas de interactuar y de encontrarse no solamente con el conocimiento, sino también con el estudiante. Hay algo que también es importante que se menciona, que es la evaluación. Ese podemos decir que es un capítulo pendiente en algunos niveles del sistema educativo, ya que la evaluación también implica una revisión, implica ver cómo evalúo, cómo puedo poner a prueba, digamos, un proceso formativo, cómo puedo recuperar un diagnóstico que me permita a mí revisar mis prácticas y no solamente utilizar una evaluación sumativa, ¿no? Y algo que también está muy en relación con la otra propuesta que hace Elton, es esto de reflexionar y implicarse con prácticas de investigación pedagógica, prácticas, mejoras de mis clases, como cátedra, como espacio, siempre una intención de compartir. Fíjense que ambos autores toman a la reflexión como palabra central en poder avanzar hacia
estos saltos que estamos proponiendo de mejores obras de enseñanza. Y también recupero ahí de lo que dice Elton, que es el liderazgo de grupo. Eso se refiere que en nuestra trayectoria, en nuestro paso por diferentes roles, muchas veces no solo estamos a cargo de un grupo de estudiantes, sino que también vamos a encontrarnos con adscriptos, con tutores, con ayudantes de alumnos, que necesitan nuestro acompañamiento, que nos brindemos generosamente, como decía recién una compañera, este acompañamiento y este andamiaje. En la siguiente diapositiva, voy resumiendo porque ya estamos por terminar la clase. Resaltar algunos conceptos que yo fui conversando con ustedes y que también fui introduciendo, que es considerar a la formación permanente como un lugar estratégico, como una herramienta estratégica para potenciar nuestros saberes. Insisto, no basta con tener 2 o 3 herramientas y con eso voy al aula. Esas herramientas se ponen en juego y al momento de que vamos practicando, probando, podemos generar nuevos desafíos, podemos innovar. Entonces, si la innovación o esta innovación permanente también depende de nuestra formación, la invitación, que de hecho ustedes ya están hoy en día en esta diplomatura, que habla muchísimo de su lugar y su preocupación por recibir nuevos conocimientos, es que puedan tener en cuenta la preparación para la docencia, la actualización, a la actualización no solamente como un lugar de desarrollo del campo de conocimiento, el campo disciplinar propio de las carreras de ustedes. Hoy hablaba de la doble identidad, ¿sí? Que decía cuando uno se forma en la profesión en sí del campo de conocimiento, sino también actualizarse en el campo de la educación, ver nuevas teorías de la educación, ver recursos que hoy en día se están discutiendo, tener en cuenta los nuevos formatos en los que se piensan las enseñanzas en la universidad, digo enseñanzas en plural, porque cada vez estamos recurriendo a nuevas maneras de encontrarnos. Y también, hoy que decía en el trabajo con los colegas, tener en cuenta siempre el trabajo colaborativo, no solo el trabajo colaborativo al interior de la cátedra, sino poder intercambiar entre ustedes, entre personas, entre profesiones, y también poder intercambiar entre estudiantes. La importancia de la profesión docente hoy en día es reconocer su esencia en el trabajo colaborativo, su trabajo en equipo, ese trabajo en equipo que nos potencia, que nos brinda nuevas maneras de mirar el mundo. Y algo que también estuvimos hoy diciendo es que en todo momento que estamos en esta práctica de la enseñanza, estamos siendo quienes somos. Y sería importante y potenciaría cualquier nueva forma de mirar de atender a la realidad social, por eso puse acá esto de comprender, la comprensión, comprender la realidad social, comprender al estudiante, una comprensión que no solamente me ubique en un lugar de asimetría, y que esa asimetría nunca se acorte, sino que esa asimetría inicial con un estudiante se vaya acortando porque cada vez estamos acercándonos a hablar de lo mismo. Esa revisión claramente parte de la propia reflexión, que hoy no estoy desarrollando porque sé que van a tener el espacio de taller y también el espacio de encuentro con el resto de los profes, y esta recreación de las prácticas. Animémonos a probar, ¿sí? A probar y a fortalecer. Ahí paso a la siguiente. Y a modo de cierre me gustaría que se lleven estas palabras, estas frases, porque seguramente cuando se encuentren con la actividad van a ver que se recuperan estas cuestiones. Uno es de pensar la enseñanza como un espacio reflexivo, ¿sí? El resto, digamos, de las discusiones que tuvimos acerca del videíto es esto de que este docente artesano, este docente que comparte, que aprende, este estudiante que también fue viendo, imitando, está en todo momento en un proceso, ¿sí? Y ese proceso habla de que la enseñanza siempre nos desafía, ¿sí? Este oficio de enseñar siempre nos ubica en un espacio de considerar de que podemos mejorar y que podemos aprender cosas nuevas. También esto de los saberes de oficios abre el juego a reconocer el saber práctico, el saber que vamos haciendo en cada una de nuestro recorrido, de nuestra aula, el sentir para saber que estamos implicados, hay cosas que nos preocupan, hay cosas que quizás no tenemos la respuesta en el momento, pero reconocer esa humanidad, reconocer nuestro lugar como personas también en el aula, hace que podamos vernos como sujetos que
que en todo momento buscan lo mejor para nuestros estudiantes. Tanto como ustedes fueron compartiendo y decía, reconozcan la potencialidad de sus prácticas, reconozcan ese lugar por el cual están transitando. Dense un tiempo para pensar todo lo que ya están aprendiendo y también qué quieren aprender, ¿sí? En algún momentito, más adelante van a tener también ese lugar. Y en este resumen de la formación permanente, siempre abierto a leer el mundo, apertura a nuevos saberes, nuevas capacidades, reconocer que la actualidad hace que no tengamos recetas ni fórmulas para llegar al aula y que con eso baste, sino que en todo momento vamos a estar viéndonos interpelados y desafiados. Y por último, porque me quedé pensando en algo que decía en la clase anterior, en esto de buscar la herramienta. Estoy buscando la herramienta salvadora, por decirlo así. Le voy diciendo que quizás en esta clase no le entregué una herramienta, porque pienso, y adhiriendo a los autores que estuvimos trabajando, esta construcción del oficio docente hace que también construyamos nuestras propias cajas de herramientas. Esa construcción de la propia caja de herramientas va a hacer que cada una sea particular y singular. Los animo a que sigan buscando respuestas, a que se pregunten, a que se interpelen, a que continúen con la diplomatura, porque seguramente muchas estrategias, herramientas y pensares van a encontrar con los distintos docentes. También la propia diplomatura tiene esto de un trabajo interdisciplinario con los profes. Eso también está bueno para que ustedes puedan ver cómo de distintos lugares de la universidad se construyen problemáticas y respuestas para pensar acerca de ser docente hoy en día. Le agradezco el tiempo, espero haber brindado algunas pistas para que sigan pensando. Cualquier cosa seguimos a disposición, y en el aula virtual van a encontrar una actividad que ya les adelanto que les va a pedir de que recuperen sus saberes de oficio, que recuperen sus saberes acerca de estos escenarios en los que están, y una actividad más grupal que va a ser recurrir a la literatura, a la metáfora, al lenguaje de la experiencia, para poder transmitir qué ustedes, cada uno y cada una de ustedes, piensan acerca del oficio de la docencia universitaria. Van a haber dos tipos de actividades: una actividad para quienes ya están en la docencia actualmente, van a tener ahí un momentito para pensar y renovar algunas cuestiones que se discuten a nivel universitario, y quienes son ayudantes, alumnos, tutores, van a tener otro tipo de ejercicio que lo van a encontrar diferenciado en el aula. Así que muchas gracias, espero que continúen. Nos vamos a encontrar en otra clase, que va a ser la de habilidades comunicativas, y espero que todos estén, porque voy a tomar lista, ¿no? Así que bueno, les mando un saludo, espero que anden bien, y nos encontramos el próximo miércoles.